paz de Dios, hermanos de la Iglesia de Ameca. Es una bendición el poder hablar con todos ustedes, hermanos que nos escuchan, bueno, que nos ven a través de este video. Es una bendición, hermanos, poder hablar la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él nos da estos medios. Él nos proporciona estos medios para poder dirigirnos a ustedes y para poder considerar la palabra de Dios. Espero que todas las familias, todos ustedes se encuentren bien. Espero en el Señor que se encuentren fortalecidos. Y les animo, hermanos, para que sigamos orando por las necesidades que hay entre nosotros, que conocemos que hay entre nosotros. Y también pedirles, hermanos, que sigamos orando por la salud de nuestro hermano Loreto, de mi hermano Loreto. También él se ha encontrado enfermito, se ha encontrado mal de salud. Y bueno, hermanos, les pido que sigamos orando por esta necesidad y por todas las necesidades que nosotros conocemos que hay, porque, hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros. También pedirles, hermanos, que estén orando por Eder, un muchacho de la iglesia de Tlalmanalco que también se ha encontrado enfermito, ha estado delicado de salud. Hermanos, oremos por todas estas necesidades y por las que conocemos de la iglesia de Ameca y las que tal vez no conocemos también, hermanos. Si usted tiene conocimiento, estén orando por esas necesidades, pues sabemos, hermanos, que el Señor está con nosotros y Él es el que, hermanos, en medio de este tiempo difícil es el que nos sostiene, es el que en medio de este tiempo difícil es el que nos guarda, nos cuida, a pesar de la situación que estemos pasando. Y es precisamente, hermanos, esto lo que recordaremos en el tema del cual hablaremos en este video. Hermanos, vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña en esta tarde, en este día. Y para esto quisiera leer con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo número 4. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 35 al versículo número 41. Y vamos a recordar, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hace. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Este pasaje, hermanos, nos va a dar evidencia de quién es nuestro Señor Jesucristo, y es en Él en el que creemos. Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Marcos capítulo número 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y se echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, este Evangelio de Marcos nos hace recordar quién es el Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo número 1, versículo número 1, Marcos lo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Marcos. Marcos va dirigido a la iglesia que se encuentra en Roma y les recuerda a Marcos quién es el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es Dios. Y más adelante, hermanos, el Señor Jesucristo es reconocido de esa manera. Y en Marcos capítulo número 15, versículo número 39, el centurión enfrente de él, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Hermanos, eso es lo que el Evangelio de Marcos quiere recordarnos. Le quiere decir Marcos a la iglesia de Roma, pero también la palabra de Dios nos recuerda eso en este día, a través de este tema. Hermanos, vamos a recordar por qué es que confiamos en Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, ¿quién es?
Y vamos a ver en este pasaje, hermanos, algunas muestras, algunas evidencias de quién es el Señor Jesucristo. Porque el mundo, hermanos, se encuentra ahorita en un caos, se encuentra en una situación difícil, se encuentra ahorita en incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, el mundo no sabe qué es lo que será de nosotros, qué es lo que será de ellos. No hay una solución, no hay respuesta. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda en quién hemos creído, a quién seguimos, en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y lo podemos ver en los primeros versículos, hermanos. Podemos ver lo que Dios hace, la obra de Dios. Él lleva a sus discípulos a un momento difícil, guía a sus discípulos a un momento difícil. Eso, hermanos, en eso podemos ver la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, lo admirable que es nuestro Dios, al saber que todo lo que pasa, hermanos, en el mundo, todo lo que ocurre a nuestro alrededor está bajo su control. Versículo número 35 dice, el Señor Jesucristo, pasemos al otro lado del mar. Aquí cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado del mar. Y el mar que iban a cruzar, hermanos, era el mar de Galilea. Si nosotros vemos ahí en el mapa, este mar de Galilea no era un mar muy grande, muy extenso, muy amplio. Era un mar pequeño que era conocido en ese tiempo porque, bueno, en ese lugar se practicaba mucho y se llevaba a cabo la pesca. Había gente que pescaba y los discípulos conocían este mar, conocían este lugar, habían navegado por estas aguas, habían trabajado tal vez en este lugar. Y el Señor Jesucristo, hermanos, como les decía, en su soberanía, el Señor Jesucristo en su grandeza, en su determinación, Él dirige a sus discípulos a la tempestad, a esta tempestad. Hermanos, esto que ocurre en este pasaje no fue coincidencia, no fue una sorpresa, no fue algo que se saliera del control y del conocimiento de Cristo. Él tenía un propósito para esta situación. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, lo que ocurre en este pasaje. Y en el versículo número 36 dice la palabra de Dios que se despidió de la multitud porque el Señor Jesucristo había estado enseñando a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Versículo número 37. Y aquí ocurre un evento, hermanos, difícil en la vida de los discípulos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En medio de esta situación, hermanos, en medio de esta tempestad. Y bueno, la palabra de Dios, hermanos, aquí nos describe una tempestad. Olas, viento huracanado. La barca se iba de un lado a otro y dice la palabra de Dios que las olas se echaban sobre la barca, de manera, hermanos, que las olas cubrían la barca. Esta expresión nos dice que las olas cubrían la barca y la barca ya estaba llegando a su límite. Los discípulos, hermanos, ya no tenían el control de la barca. Ellos, conocedores de este mar, como les decía, ellos de oficio de pescador, muchos de ellos ya no tenían el control de la barca, ya estaban en una situación de desesperación, de tristeza, de angustia. Los discípulos, hermanos, temían por sus vidas. Había temor ya en ellos debido a esta tempestad, a las olas, al viento, a todo lo que ocurría a su alrededor. Y en medio, hermanos, de toda esta situación vemos algo que, bueno, para los hombres podría ser algo desconsiderado, pero para nosotros nos hace ver quién es Cristo. En medio de esta situación, hermanos, versículo 38, vemos lo que el Señor Jesucristo hacía. Dormía en la popa, dice, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Estaba el Señor Jesucristo en la parte trasera del barco, eso es la popa, la parte trasera del barco, y estaba dormido, descansando el Señor Jesucristo. Hermanos, al ver esta situación debemos recordar una cosa, una verdad. El Señor Jesucristo es Dios, pero también nos revela su humanidad. Él como hombre, Cristo, hermanos, como hombre, tenía necesidad en este caso de dormir, de descansar. Así como usted y como yo tenemos necesidad de descansar, el Señor Jesucristo también tenía esa necesidad.
Pero vemos otra cosa, otro aspecto grandioso, hermanos, que Él también es Dios. Y Él, a pesar de que estaba durmiendo, tenía esta situación bajo su control. Él en su soberanía había llevado a los discípulos a este momento. Pero también, hermanos, vemos que la situación estaba bajo su control. A pesar de que dormía, Él tenía todo bajo su control. Porque, hermanos, porque Él es hombre, pero también Él es Dios. Cristo, hermanos, es Dios. Y todo sucedía, hermanos, todo lo que sucedía estaba sucediendo porque Él así lo estaba permitiendo, porque Él lo tenía así presente. El Señor Jesucristo tenía presente lo que ocurría en ese momento, conocía la situación, conocía a sus discípulos, conocía el límite de la barca, conocía la tempestad que ocurría. Él conoce, hermanos, lo que usted y yo estamos pasando. Él conoce, hermanos, Cristo conoce lo que está pasando en este país. Y aunque la gente, hermanos, pueda decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Por qué Dios no nos hace caso? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Nosotros, hermanos, reconocemos que Él es un Dios soberano y Él permite que ocurran todas estas cosas. Y en medio de todo esto, también reconocemos que todo está bajo su control. Y los discípulos se afligen y le gritan, le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le preguntan los discípulos al Señor Jesucristo. Hermanos, podemos ver en el versículo 35, como lo leímos, que el Señor Jesucristo les había dicho, pasemos al otro lado. Él los llevó a esta tormenta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo eso? Porque Él es soberano. Él hace todas las cosas, hermanos. Él determina lo que está pasando en este momento y tenía el control de la situación. Hermanos, Él permite que ocurra la enfermedad en este tiempo. Él permite tal vez que nuestros ingresos en este tiempo se vean disminuidos. Él permite, hermanos, que estemos en tiempos de aflicción por su soberanía. Él así lo permite, hermanos. Él así lo decide. Él así permite que ocurra en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que recordar en este día? En Isaías capítulo número 45, versículo número 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, recordando, hermanos, que el Señor tiene el control de todo. Isaías 45, 5, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Y el versículo 47 dice, hago la paz y creo la adversidad. Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Él permite que ocurra lo que está pasando en mi vida, en su vida, en el país. Pero Él estaba tranquilo, hermanos, en esta barca. Y cuando Cristo, hermanos, se despierta, lo podemos ver más adelante, cuando Cristo se despierta, no se sobresalta, Él no se sorprende, Él no se asusta de la situación que está ocurriendo en ese momento. Hermanos, Cristo conoce las olas que están cayendo sobre tu vida, sobre su vida, sobre la vida de la iglesia, sobre el país. Él conoce lo que está pasando, hermanos. Y cuando pareciera que nuestra vida se va a hundir, que ya no hay otra situación, que ya no podemos hacer nada más, debemos recordar que el Señor tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y Él permitió esta prueba en este momento. Y vemos en el versículo número 39, hermanos, el poder de nuestro Señor, la omnipotencia de Dios. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús, hermanos, como les dije, se despierta y no hubo un sobresalto, una sorpresa en Él. Se levantó y reprendió directamente, ni siquiera les preguntó qué es lo que está pasando. Él reprendió, dice la palabra de Dios, al viento y le dijo al mar. Esta palabra, hermanos, reprender, es la misma que se usa ahí en Marcos capítulo número 1, versículo número 25, cuando el Señor Jesucristo le dice a un hombre con un espíritu inmundo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Esta palabra reprender es la misma que se usa
en este pasaje es la misma que se usa en el pasaje que estamos leyendo. Esta palabra es la misma. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? No que el viento y la tempestad fuesen un espíritu inmundo aquí, no. Lo que quiero decirles es que el Señor Jesucristo, hermanos, tiene autoridad. Esta palabra reprender, hermanos, nos recuerda que el Señor Jesucristo tiene poder y autoridad. ¿Poder y autoridad sobre qué? Sobre su vida, sobre mi vida, sobre el país, sobre el mundo, sobre todo lo que ocurre, hermanos, en el universo. El Señor Jesucristo tiene poder y autoridad. Y Él, hermanos, hace manifiesto su poder y su autoridad en este pasaje. Le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Una orden, hermanos. Lo cual nos recuerda que en la palabra de Cristo, hermanos, en la palabra de Dios hay poder. Nos recuerda el poder de su palabra. Cristo se levanta y ordena el silencio, la tranquilidad a esa tempestad en la cual ya no había remedio, ya no había esperanza. Cristo muestra su autoridad calmando el viento y la tempestad. Y muestra, hermanos, el poder que hay en su palabra. Recordemos esto en este día, hermanos, en este momento. Cristo tiene poder en su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. La misma palabra, hermanos, que dice el libro de Hebreos, por la fe creemos haber sido constituido el universo por el poder de su palabra. Esa misma palabra, hermanos, que tiene el poder para crear todas las cosas de la nada. Esa misma palabra, hermanos, que tiene poder para calmar el viento y la tempestad, como vemos en este pasaje. Es la misma palabra, hermanos, que tenemos en este libro. Es la misma palabra, de manera, hermanos, que no necesitamos nada más. No necesitamos confiar y creer en nada más. Lo único que necesitamos en nuestra vida es la palabra de Dios, pues es poderosa. Y hubo ante esa palabra, hermanos, ante esa orden que el Señor Jesucristo dio, hubo una consecuencia. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesar, hermanos. Este verbo, esta palabra nos indica algo instantáneo, algo al instante. Cesó, algo al momento. No fue hermanos, recordemos, no fue un proceso natural el que ocurrió. Que el Señor Jesucristo diera la orden y a los 30 minutos, a la hora, se haya calmado todo. No. Cristo, hermanos, dio la orden y al instante, en ese mismo momento, se cumplió su palabra. El viento y el mar le obedecieron. Hubo una obediencia inmediata a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos, hermanos, al ver esta situación, como les decía, muchos de ellos eran pescadores, conocían este mar, conocían de tempestades, conocían lo que ocurría en ese mar. Se sorprendieron. Vieron, hermanos, que el viento y el mar obedecieron al instante. Y podemos preguntar esto en este día. ¿Usted, hermanos, reconoce el poder de Dios? ¿Usted reconoce, hermanos, que la palabra de Dios es poderosa? ¿Que la palabra de Dios tiene autoridad? Entonces podremos preguntar por qué puede haber en algún momento de nuestra vida, no en este momento, en esta enfermedad, en esta pandemia en particular, en algún momento de nuestra vida, ¿por qué ha habido duda tal vez? ¿Por qué ha habido duda en nuestra vida? ¿Por qué, hermanos, pensamos que nuestros problemas son demasiado fuertes como para que Cristo nos pueda ayudar? ¿Por qué tal vez decimos que confiamos en el poder de Dios y dudamos cuando estamos delante de una situación difícil? Hermanos, recurrimos a la palabra de Dios en los momentos de angustia, o tal vez recurrimos a otras cosas, recurrimos tal vez a la psicología o a los consejos de los amigos o de los familiares. No, en nada de eso, hermanos, hay una solución, en nada de eso hay respuesta. Solamente, hermanos, en la palabra de Dios, en Cristo, encontramos la solución. No dudemos, hermanos, del poder de su palabra. Dice el Salmo capítulo número 119, versículo número 25. Abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. De manera, hermanos, que debemos confiar en el poder de Cristo.
así como lo vemos en este momento. El Señor Jesucristo, que es Dios, es todopoderoso. Y vemos, hermanos, entonces, que ese poder, si el Señor tiene el control de todas las cosas, si Él es poderoso para hacer todo, entonces debe en nosotros haber confianza hacia Dios. No confianza hacia lo que nosotros podemos hacer o nuestra capacidad. Confianza hacia Cristo. Versículo número 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta, hermanos, lleva una reprensión. ¿Por qué se encuentran en esta situación? ¿Por qué no tienen fe? Ustedes ya han visto lo que hice. Ustedes ya han visto lo que he llevado a cabo. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no confían en mí, hermanos? ¿Por qué nosotros a veces no confiamos lo suficiente en el Señor? Esta palabra, hermanos, este pasaje nos recuerda que el Señor Jesucristo, Dios, es confiable. Él es digno de nuestra confianza. No importa, hermanos, la situación que estemos pasando. No importa la situación que el país y el mundo estén atravesando. Cristo, hermanos, es el único digno de confianza. Dice Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué debemos hacer, hermanos, delante de Dios? Humillarnos, sujetarnos, depender de Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su problema, hermano, su necesidad, su angustia, su preocupación, dice el apóstol Pedro, échenla, dénsela al Señor, pónganla en las manos de Él, si es que creemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y este pasaje, hermano, nos recuerda que es en Cristo, en el único en quien tenemos que confiar. Versículo número 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y este pasaje, hermano, nos debe recordar una cosa. Ya vimos que Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es digno de nuestra confianza por eso. Bueno, esos son motivos, hermanos, como para decir: yo confío en Cristo, yo confío en Dios. Y eso, hermanos, nos hace recordar una cosa, que el Señor Jesucristo es Dios. Él es soberano, Él es poderoso, Él es confiable y Él es Dios. Recordemos eso, hermanos, en este video, en este día. Y los discípulos, hermanos, tuvieron gran temor. Cuando estuvieron en la tempestad, hermanos, había temor en ellos. Se hizo la bonanza y eso no les dio tranquilidad. Dice la palabra de Dios, hubo gran temor en ellos. Tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, hermanos, que estaban en esa misma barca con Dios mismo. Dios estaba con ellos. Cristo, hermanos, que es Dios, estaba con ellos. La presencia de Dios, hermanos, la obra de Cristo produjo temor en ellos. Y esta palabra temor, hermanos, tiene que ver con el respeto que debe haber hacia Dios, la admiración que debe haber hacia Él. Él es Dios, hermanos. Él es al quien nos tenemos que sujetar, al que nos tenemos que humillar. Él es, hermanos, el Dios Todopoderoso. De manera, hermanos, que en este tiempo, la preocupación que debemos tener en estas fechas, en este periodo, no debe ser por la enfermedad, no debe ser por la pandemia, no debe ser por las consecuencias económicas que se puedan venir. Nuestro temor en este día, hermanos, debe ser por nuestra vida delante de Dios. ¿Es nuestra vida delante de Dios correcta? ¿Hemos vivido correctamente delante de Dios? ¿O hemos puesto nuestra mirada en otras cosas? Hermanos, Cristo es Dios, Él es el creador de todas las cosas, Él es el sustentador del universo. Y a veces, hermanos, olvidamos esto, que la presencia de Dios está con nosotros. Hemos visto, hermanos, en esta última escuela dominical, que el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés vino y dio inicio a la iglesia. Vino, hermanos, e inició la iglesia, y debemos recordar que así como el Espíritu Santo
estuvo con los discípulos, está con nosotros. No olvidemos eso, hermanos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y a veces lo podemos olvidar. Por eso, como los discípulos, podemos acusar o quejarnos con Dios. Pero, hermanos, recordemos esto: Dios está con nosotros. Y eso, hermanos, debe producir en nosotros seguridad, confianza, pero también temor, hermanos, de recordar que si no vivimos en santidad, que si vivimos haciendo lo que queremos, que si no le reconocemos como nuestro Salvador y nos arrepentimos, hay consecuencias para eso, hermanos, pues Él es Dios. Y en estos tiempos difíciles, hermanos, en estos tiempos en los que un virus, una enfermedad ha hecho temblar al mundo, que podemos decir, hermanos, que se ha llevado miles de vidas, que millones de personas están enfermas en estos momentos, en este tiempo difícil donde ya estamos viviendo tal vez problemas económicos, y no sabemos, hermanos, los problemas económicos y sociales que se vendrán a futuro. En medio de toda esta situación, hermanos, en medio de la tempestad que el mundo está pasando, en medio de la tempestad que estamos pasando en nuestra vida, debemos recordar eso: Dios está con nosotros y Él tiene el control de todas las cosas. A Él es al que necesitamos en este tiempo, hermanos. Nosotros y la humanidad no necesita una cura para este coronavirus, no necesita una vacuna, no necesita ayuda médica. Lo que necesitamos, hermanos, en este tiempo es a Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos reconocerle a Él, necesitamos confiar en Él. Hermanos, ¿está nuestra confianza puesta en Cristo? Y debemos responder a esta pregunta que los discípulos hacían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esta es la pregunta importante, hermanos, en este día, en este momento. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Algunos dicen que es un buen maestro, es una persona, un ejemplo a seguir, un líder importante, un personaje histórico. ¿Quién es para usted, hermano o amigo que tal vez nos esté escuchando? ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? Bueno, en este día la palabra de Dios nos recuerda quién es Él. Y dice el apóstol Pedro, lo dijo en algún momento en su palabra, en la palabra de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la pregunta, hermanos, que nos tenemos que responder. La grandeza de Cristo, hermanos, es incomparable. Y eso lo debemos tener presente. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra confianza, nuestra seguridad estén puestas siempre en Cristo. Si ponemos nuestra mirada, hermanos, en lo que ocurre en el mundo, en nuestras capacidades tal vez, en nuestro trabajo, en nuestra salud, ya, hermanos, que con todo lo que está pasando quedó claro que nada de eso es seguro y confiable. Lo único seguro, hermanos, lo único confiable, lo único que necesitamos en este tiempo y siempre es a Cristo. Pues Él es, hermanos, el único camino. Él es la única verdad. Él es el único en quien podemos confiar. Él es el que dice en su palabra: el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y Él está con nosotros, hermanos. Él está con su familia, Él está en su vida, Él está en nuestro hogar, hermanos. Tal vez ahorita no nos podemos reunir, pero Cristo ahí está con nosotros. Y no lo olvidemos. Los discípulos en este pasaje olvidaron que Cristo estaba con ellos y olvidaron que Cristo es Dios. Nosotros no olvidemos, hermanos, que Cristo está con nosotros. Aunque parecería que el Señor está dormido, aunque parecería que el Señor no está presente, Él tiene el control de todas las cosas. Si nosotros, hermanos, confiamos en Él, estaremos seguros y entenderemos que no necesitamos nada más. Solamente Cristo, hermanos, es más que suficiente para nuestra vida. Y este pasaje nos recuerda esta verdad, esta realidad, que Cristo tiene el control de todo. Él es el Todopoderoso, Él es digno de confianza, pues Él es Dios. Y Él, hermanos, es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, nuestro Libertador.
Él vino, hermanos, a resolver el mayor problema que la humanidad tenía. Y ese problema, hermanos, era el pecado que habíamos cometido delante de Dios. Y ese problema, hermanos, ya ha sido solucionado en la obra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz. Si nosotros, hermanos, confiamos en eso, estaremos seguros y permaneceremos firmes. Y no importa, hermanos, lo que nos pase, no importa lo que ocurra a futuro, no importa si nos enfermaremos, si estaremos sanos o si el Señor nos llevará a su presencia, estaremos seguros en Él. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, de Cristo somos. Y eso, hermanos, esa es una realidad para todo aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y hoy tenemos, hermanos, esta oportunidad. De manera, hermanos, que tenemos que recordar esto. El Señor está con nosotros, Cristo está con nosotros. Hermanos, no lo olvidemos. Él está con nosotros y Él nos sustentará y nos fortalecerá hasta el final. Esta, hermanos, es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, reciban un saludo, un fuerte abrazo de mi parte y ánimo, hermanos, sigamos adelante, que el Señor está con nosotros, está en nuestra vida y Él nos guiará de manera confiada hasta el final. La paz de Dios, hermanos.